Hola, hoy vamos a ver cómo empezar otro proyecto sin cadena. Vamos a hacer nuestro nudo y vamos a poner nuestro dedo de esta manera. Volteamos el hilo flojito y sostenemos y lo pasamos. Volvemos a hacer lo mismo. Otra vez y lo pasamos. Lo volvemos a pasar. Miren cómo está quedando. De este lado quedan cadenas y de este lado quedan estas onditas. Y ahorita van a ver qué es lo que podemos hacer. Cómo se puede aprovechar el montar los puntos de esta forma. Ok. Voy a hacer una cadena y del lado donde está la cadena vamos a meter por aquí y vamos a hacer medios puntos, macizos o lo que queramos. Voy a enseñar cómo va quedando. ¿Ya vieron? Obviamente puede ser de largo que quieran. Y aquí está la última. Ahora, ¿qué pasa con las onditas de aquí abajo? Cuando terminen su tejido, las pueden ocupar para tomar de aquí y hacerle una orilla al tejido. Miren, son estas onditas. Ahora, hay otra forma de hacerlo, que es esta. O sea, se montan igual, pero vean cómo queda por ambos lados la cadenita. Vamos a tejerlo y vamos a hacerlo. Aquí detenemos. Ok. Ahora, en el anterior tejimos por el lado en donde se ve la cadenita. Aquí vamos a tejer por el lado de las onditas. Hacen una cadena y montan en la ondita los puntos. Ahí los tejen. Vamos a seguir tejiendo. Miren.
E igual pueden ser macizos, medios puntos altos, cualquier cosa. Aquí está. Miren cómo queda por abajo y cómo queda por arriba. Por ejemplo, vamos a tejerle aquí macizos. Si eso es lo que quieren tejer. Esa es una forma también muy práctica. Miren cómo queda por abajo y cómo queda por arriba. Queda exactamente igual que con las cadenas, pero es otra forma de montarlo. Ojalá les sirva. Esta es esta. Miren. Saludos. Gracias. Bye.